De todas maneras, cuando Siddhartha sintió que la gente de su época ya estaba preparada y que había llegado el tiempo de anunciar directamente el mensaje que se conoció como el gran vehículo para alcanzar la iluminación o Mahayana, Shakyamuni sobrepasaba los 70 años. En ese momento, el Buda descarta las enseñanzas transitorias que venía compartiendo para revelar directamente en el Sutra del Loto, como se le conoce a su última enseñanza, en la que afirma que cada persona es una gran torre de tesoros que irrumpe en la tierra como el Buda al momento de nacer y que la vida se manifiesta eternamente en un continuo fluir de dos fases que se complementan entre sí como vida y muerte. Además, su mensaje profundamente poético y místico incluye la revelación de que todas las personas, sin excepción, pueden alcanzar la iluminación. Como era de esperarse, muchos de sus seguidores se sintieron completamente desconcertados con este nuevo mensaje y teniendo en cuenta que la India era y sigue siendo un país inmenso, la mayoría de las personas que lo escucharon predicar por primera vez no alcanzaron a escuchar de su propia boca este nuevo mensaje antes de su muerte. Por eso, cuando el Sutra del Loto comenzó a propagarse, muchos siguieron creyendo en las primeras enseñanzas del Buda que señalaban la existencia de una tierra pura destinada para unos cuantos seguidores que estuvieran dispuestos a sacrificar incluso su propia vida con tal de alcanzar ese lugar extraordinario donde reside la felicidad absoluta. A las primeras enseñanzas del Buda se les llamó Hinayana, o pequeño vehículo para la iluminación. Cuando el Buda muere, entre sus seguidores quedan vivas las dos corrientes, las que creían y practicaban las primeras enseñanzas del Hinayana, o pequeño vehículo, y los que creían en el Mahayana, o gran vehículo propuesto en el Sutra del Loto. Se dice que luego de su muerte, sus discípulos realizaron una gran asamblea, a la cual asistieron todos aquellos que aseguraban haber oído de la propia boca del Buda su enseñanza, y como no existían registros escritos de sus disertaciones y prédicas, cada miembro de la asamblea, que al parecer superó varios miles de participantes, contó lo que él mismo había escuchado predicar al Buda. Si su historia coincidía con la versión de la mayoría de los asistentes, entonces se aprobaba como verdad y se registraba como un sutra, que en sánscrito significa cuerda o hilo, y que en ese caso significaba que sus palabras pertenecían a la misma voz del Buda. Según algunos relatos, es posible suponer que debido a la prolongada edad que alcanzó Shakyamuni, sus discípulos más considerados y sabios, quienes lo habían escuchado disertar directamente sobre el Sutra del Loto y lo acompañaron gran parte de su vida, al momento de su muerte ya no estuvieran vivos. Por eso, a esta asamblea debieron asistir en mayor número seguidores de diferentes épocas y seguramente muchos de ellos practicantes de una línea estricta o dura del budismo, los cuales, después de su muerte, agregaron un fuerte rigor a las enseñanzas del Buda que poco a poco fueron alejando de la práctica original a la gente común y corriente, la gente del pueblo, a la que el Buda había dedicado su vida por entero. Los sutras se recopilaron como versos para facilitar su memorización, que en ese momento fue el único recurso para su preservación. Pero con el tiempo se escribieron y se guardaron en templos que levantaron estupas donde se depositan dichos escritos. Estos espacios en forma de obelisco, pese a contradecir las enseñanzas del propio Buda, terminaron erigiéndose como altares de adoración a los que luego se le unieron imágenes de Budas forjadas por leyendas y tradiciones orales que igualmente terminaron siendo adoradas y veneradas. De una parte, es posible que el rigor de los monasterios hubiera ayudado a preservar los escritos que relatan las enseñanzas de Buda, pero de otra, seguramente ese mismo rigor alejó a la gente común del propósito básico de la enseñanza del Sutra del Loto, que abiertamente enseña que cada persona es un Buda en su forma presente.